Iglesia de Dios, paz a vosotros. En la posición que se encuentran, amados hermanos, voy a invitar que busquemos una lectura bíblica en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 13 al 16. Amados hermanos, vamos a estudiar el consejo de nuestro Dios para su iglesia, que somos todos nosotros, y que este consejo que se le da a Timoteo, que Pablo le da a Timoteo, pues tiene una gran enseñanza, amados hermanos, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida espiritual. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, de la siguiente manera. Yo leo el 13 y nos unimos en el 16. Dice así: porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo con esperanza que iré presto a mí. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Contradicción grande es el ministerio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Amén. Siéntense, amados hermanos. Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Después de decirle que él estaba en un ministerio y que tenía que conducirse en santidad, en templanza, en pureza, en palabra, en toda su conducta y su vida personal, espiritual, tendría que ser intachable, ¿verdad? O recta, lo más santificado que se pudiera. Eso hablando, amados hermanos, de Timoteo. ¿Por qué? Porque era un joven que iba a iniciar su ministerio. Pero, amados hermanos, aquí dice Pablo también, le dice la razón, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? Después de decirle todas las cosas que tiene que tener un obrero, también dice aquí: porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Por eso, amados hermanos, cuando nos dicen a nosotros, ¿qué fe profesas? Y nosotros respondemos, la fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? Dice, guardar los mandamientos y la fe de Jesús, que eso es el testimonio de Jesús también. Amados hermanos, pero muchas veces eso es cuestionado. ¿Por qué? Por nuestra conducta, por nuestra forma de hablar, por nuestro comportamiento dentro y fuera de la iglesia, de este lugar me refiero, estando en este lugar o fuera de este lugar. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que dice el versículo 15, y si no fuere tan presto, quiere decir a visitarte a ti, Timoteo, le dice Pablo, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Así que la congregación es la iglesia. Y vemos aquí, amados hermanos, que la iglesia es formada siempre por un grupo de personas. Como ya lo vimos en la escuela, amados hermanos, dice que después de la muerte de Jesús y la predicación de Pedro, dice que fueron convertidas como 3,000 personas, 120, y luego 4,000, y luego más de 5,000 personas, más de 4,000 personas, con los apóstoles, con Pedro y Pablo, ¿verdad? Aquí vemos, amados hermanos, que la iglesia iba creciendo porque oía de la fe. Y la fe es la enseñanza de nuestro Dios que viene desde el principio, ¿verdad? Hablar de la fe, el mundo habla de la fe y el mundo religioso habla de una fe también. Pero una fe que no es la verdadera, ¿verdad? Entonces vemos aquí, amados hermanos, dice, y sin contradicción grande es el ministerio de piedad. Dios ha sido manifestado en carne,
ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, predicado en los gentiles, ¿verdad? Y lo dijo Cristo, ¿verdad? Y será predicado el Evangelio a todos los gentiles, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, vamos a mirar este tema, que sigamos viendo las promesas de nuestro Dios. En la escuela vimos varias promesas, pero 3 principalmente. La primera se encuentra en el texto de memoria, ¿verdad? Y vamos a recordar ese texto, ¿verdad? Que está en San Mateo, capítulo 16. Vamos a mirar San Mateo, capítulo 16. En versículo 18, ¿verdad? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Vamos a leer el texto, verso 16. Del 15 dice, y les dice, estoy leyendo San Mateo 16, 15, y les dice, ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, todo el que oyó del Padre viene a mí, porque nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Cómo lo va a traer a Cristo? Con la enseñanza. La enseñanza es única, es una sola. Así como los mandamientos de nuestro Dios son unos solos, no hay más. El hombre le añade, el hombre le quita, pero son únicos. Aquí, así es la enseñanza, así es el llegar a Cristo, ¿verdad? Solamente que el Padre le traiga a Cristo para que sepa quién es Cristo, a qué vino Cristo a esta tierra, qué doctrina trajo el Hijo. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué se da esta conversación? Por el verso 14 de esta lectura. San Mateo capítulo 16, verso 14. Y ellos dijeron, unos, dice, porque no sabían quién era. Dice, unos dicen que es Juan el Bautista. Y él ya había muerto, ¿verdad? Y otros Elías. Y otros Jeremías o alguno de los profetas. Elías pues fue en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pensaron que ya había venido Elías, y otros Jeremías también ya había muerto hace muchos años, ¿verdad? Dice, y algunos de los profetas. Perdón. Entonces aquí vemos que dijeron que quién era este hombre, ¿verdad? Entonces Pedro dice, yo no creo que seas Elías, ni que seas Juan el Bautista, ni que seas Jeremías. Yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Cristo, tú eres el enviado, tú eres el Mesías. Así dijo Pedro. Entonces el maestro le dice, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y vamos al texto clave. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vamos a explicar el verso 18, porque eso habla la escuela. Dice, tú eres Pedro, ¿verdad? Tú eres uno de los que me van a servir en este ministerio, ¿verdad? Y dice aquí, y que eres llamado de parte de Dios, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amados hermanos, ¿quién fue Pedro? Uno de los apóstoles, uno de los 12 apóstoles, y también fue el apóstol que le habló a los judíos y que también le habló al primer gentil, que fue Cornelio. ¿Quién fue Pedro? Fue discípulo de Jesús, apóstol de Jesucristo, y fue uno de los 12 que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, y le dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, que es la iglesia.
Quiere decir una de las promesas grandes en esta escuela, en este versículo, amados hermanos, que la muerte o todo lo adverso para la iglesia no va a prevalecer contra la iglesia, no la va a vencer, no la va a quitar. Aunque ha habido momentos, etapas que la iglesia ha estado oculta. ¿Por causa de qué? Por de la persecución del dragón, Satanás, como dice en Apocalipsis, y el dragón echó muchas aguas sobre la mujer que representa la iglesia. Más la tierra ayudó a la mujer, y esas aguas significan muchas doctrinas. Pero la iglesia permanece siempre, aunque en el anonimato, pero permanece porque la enseñanza permanece. Así como fue perseguida la iglesia, la iglesia primitiva, dice que muchos huyeron, fueron esparcidos en Asia Menor. Amados hermanos, a causa de las persecuciones, pero la iglesia siempre ha prevalecido. Y ha habido muchos, tanto del dragón, que es Satanás, o del dragón, que representa el gobierno, sus leyes, sus edictos para contrarrestar, o como ha echado muchas aguas como doctrinas, ¿verdad? El protestantismo, o la iglesia popular, laica, iglesia católica, apostólica romana. ¿Qué enseñanza trae? Que contradiciendo lo que enseña a Dios, Cristo a su iglesia, ¿verdad? Sábado de guardar y todo eso, las leyes, los mandamientos, ¿verdad? Pero la iglesia ha prevalecido. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy estamos aquí y la enseñanza sigue. Entonces, una de las promesas grandes dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque lo dijo Cristo, ¿verdad? También. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que una de las grandes promesas es que la iglesia no se va a disipar. Así como Dios en el Antiguo Testamento le dijo a aquellos, a su pueblo y a los extranjeros, dice, si alguien me trajera las medidas, ¿cuánto mide desde la tierra hasta el cielo? ¿Cuánto mide? Dice, entonces voy a desechar a mi pueblo, mientras no lo voy a desechar. Porque también Dios le dijo al rey David, mientras haya de tu simiente quien guarde mis mandamientos, dice, no faltará varón de mi pueblo que reine sobre mi pueblo Israel. Así que, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios es firme, es fiel. Y dice aquí, amados hermanos, que a veces pasan cosas en la iglesia, como que por una cosa ya no quiero venir a la iglesia. Y lo dice Pablo, ¿verdad? Dice, exhortándonos los unos a los otros a que no dejemos nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Cuando se deja la congregación hay varias cosas, pero la principal, falta de fe. Falta de fe. ¿Y qué es fe? Dice, es la sustancia de las cosas que no se ve que se esperan. Otra de las cosas es falta de templanza, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y puede ser más, como mansedumbre, templanza, que son manifestados por medio del Espíritu Santo, que son los frutos del Espíritu. Otra de las cosas que falta en un cristiano, dice, que estamos por vista y no por fe, ¿verdad? ¿Y qué veo? A veces veo los problemas, veo las cosas y me quiero alejar de las cosas de Dios. Mas no me pongo a pensar que eso es contra mí, contra mi fe, contra mi persona. Y dice aquí, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 22, verso 31, otra de las promesas que Dios le dio a sus apóstoles. San Lucas capítulo 22. ¿Quién lo tiene? ¿Me puede ayudar a leer para avanzar rápido? Dice así. Adelante, mi hermano. Y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. ¿Sigo? Sí. Mas yo he rogado porque tu fe no falte,
Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hasta ahí. Amén. Bueno, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿verdad? Dice, Satanás me los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Aquel que confirma su fe por medio del bautismo, dice que aparte de que es sellado y recibe el don del Espíritu Santo, dice que también Satanás lo toma para zarandearlo como a trigo. Pero allí vemos algo muy importante. Mas yo he rogado al Pedro, el segundo versículo que leyó, mas yo he rogado al Padre, le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro, mas yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y una vez tú confirmado, tú vivas esa prueba, esas situaciones, tú lo confirmes a tus hermanos. Aquí, amados hermanos, otra de las promesas que vemos, que nuestro Señor Jesucristo ha rogado al Padre. Y lo vimos en la lectura bíblica, ¿verdad? Lo vimos en la lectura bíblica. San Juan capítulo 17. Otro hermano que me ayude a leer, no toda la lectura porque ya la leímos, sino solamente donde dice, lo dice como en el verso, San Juan capítulo 17, bueno, lo dice, por ejemplo, ahí lo dice un poco más complejo, dice el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Ahí dice el 20. ¿Quién me quiere ayudar a leer el 20? Adelante, mi hermano. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahora lea el verso 14. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Amén. El verso 14 y el verso 15, el verso 16, Jesús está pidiéndole al Padre que los guarde a todos sus discípulos y a toda la iglesia que en aquel momento estaba físicamente con él, comenzando con los discípulos. Dice, guárdalos, santifícalos. Pero dice el verso 20, mas no ruego solamente por todos estos que me están oyendo, que eran discípulos y la congregación, la iglesia, sino que también ruego por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos. Dice, los que se han de convertir. Hasta el día de hoy la iglesia va creciendo y se va añadiendo los que van creyendo en el evangelio de nuestro Dios. Pero aquí hay una diferencia, amados hermanos. Creer en el evangelio comienza, ¿por qué? Por aceptar la fe de Jesús, que son los mandamientos. Yo recuerdo cuando no me bautizaba, un hermano preguntó, dice, levanten la mano todos los que son del pueblo de Israel. Y yo la levanto, creo que ya se los mencioné, yo la levanto, y un hermano que estaba atrás, que fue, lo puedo decir, ¿por qué no? Porque no estaba el hermano Clímaco atrás, y me dice, hermano, pero tú todavía no eres del pueblo. Le digo, bueno, yo me siento del pueblo. Dice, no, pero todavía no te has bautizado, no eres del pueblo. Y comprendí que así era, porque así es. Pero en un momento cuando uno está muy emocionado, pues como que sí te bajan el ánimo, dice, pues yo me asiento del pueblo. Esto quiero decir, lo quiero dar a interpretar, ¿por qué? Porque hasta que uno no se bautiza, pasa a ser parte del pueblo. Ahora, también, dice aquí, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y se confirma esa fe a través del bautismo. Número 1. Número 2. Tenemos que ser santificados en la palabra de nuestro Dios, porque dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si andamos, porque Jesús le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño.
Y eso no es de uno para con nosotros, sino es de uno para con Dios. Probados por la palabra de Dios y sobre todo por el Espíritu Santo, porque nos redarguye y nos enseña. Y vamos a ver otra parte. Dice San Mateo capítulo 10, verso 16. Y si en lo poco somos fieles, como lo dijo Cristo, también en lo mucho podremos ser fieles. ¿Y cuál es lo mucho? Cuando se mencionaba en la escuela que salgamos a evangelizar. Y sí, porque dice el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciare el evangelio, como decir, pobre de ti si no luchas por tu salvación. Porque entre más metas personas, entre más invites a personas a entrar al arca por la palabra de Dios, aseguras un lugar para tu salvación, un lugar en esta arca, que la arca es la iglesia, la doctrina, para estar dentro del arca, porque simboliza como el arca de Noé. ¿Qué dice San Mateo capítulo 10? San Mateo capítulo 10, ¿quién me quiere ayudar a leer del 16 al 19? Adelante, nuestro hermano Enrique. San Mateo capítulo 10, del verso 16 al 19. Ya que Dios envió como ovejas en medio de lobos, después prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en cuchillos y en sus sinagogas los azotarán. Y aún a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar. Amén. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo iba a enviar a sus discípulos, después envió a 70, y dice que los iba a enviar a las aldeas que estaban en todo Israel, allí en Jerusalén y todo Israel, que era Capernaum, también nos recordamos, dice que fueron a un lugar y que no lo recibieron, y que los discípulos dijeron, dice, aquí no nos recibieron. Dice, maestro, no nos recibieron. ¿Quieres que oremos como Elías? Dice, y que descienda fuego y los consuma. Dice, ¿de qué espíritu son? Yo no he venido a eso, yo no he venido a perder, sino a salvar. Dice. Si no lo recibieron, mismo Él les dice, sacudíos el polvo de vuestros pies y sigan su camino. Porque si una puerta no le abre, otra puerta se abrirá. Quiere decir, si un corazón está cerrado como diamante, está duro como diamante, dice, tú sigue, tú predica, porque así lo dice la palabra de nuestro Dios en el Shema. ¿Qué dice? Tú háblales, te oigan o no te oigan, pero al hablarle a las personas va a haber esto. Por eso se necesita el Espíritu Santo de nuestro Dios. Primero, ¿para qué? Para que uno persevere en la fe. Porque les mencionaba yo en una ocasión, solamente porque en una Pascua no se me aceptó una alabanza, mi ánimo fue decaído, cuando no debería, cuando dice el apóstol, ya deberían de ser, ¿qué? Maestros, ya deberían de estar templados, como para toda prueba, dice. Entonces, a veces, en lo poco no podemos manifestar esa fe. Imagínense en lo mucho. ¿Y cuál es lo mucho? Salir a predicar la palabra de Dios. Y dice que la prueba, como dice allá Pedro, que también comienza todo por la casa, en la casa, que en la iglesia, refiriéndose a la iglesia. Entonces, amados hermanos, el salir a evangelizar conlleva esto, por eso es la armadura de Dios y los frutos del Espíritu, porque ahí te pueden decir hasta de qué te vas a morir, o te pueden no recibir, te pueden dejar la mano estirando, te pueden aventar la puerta, te pueden decir te vas, o ahorita te vamos a dar tu merecido. Entre muchas cosas, dice aquí, he aquí yo envío como ovejas, y sí saben la condición de una oveja, ¿verdad? En medio de lobos, también saben la condición de los lobos, ¿verdad? Sé pues prudentes como serpientes. ¿Qué hace una serpiente? Astuta para irse en el momento adecuado. Y dice, y sencillos como palomas. Que si te dicen una mala palabra, tú le respondas, como dice Pablo. Dice, pagar con bien un mal, ¿verdad? Responde bien por mal, hace bien en lugar de mal, ¿verdad? Te dan un mal, tú haz un bien.
Y amados hermanos, dice aquí, y guardaos de los hombres porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Aún príncipes y reyes seréis llevados por causa de mí, como fueron llevados a la iglesia primitiva. Dice que los apóstoles, por andar predicando a Cristo y el evangelio de Cristo, ¿qué dice? Que los encerraban. Y les decían, los vamos a liberar, solamente no van a tener que estar hablando de esto. ¿Por qué? Porque también cuando los apóstoles estaban, aquellos que vendían cadenitas de la diosa Diana, una cadena con un dije o una figura, aquí en la cadena dice que aquellos empezaban a perder el negocio. Por eso los empezaban, váyanse de aquí, no los queremos aquí. Imagínense en el trabajo, que nosotros le empezamos a hablar a un compañero, o las hermanas a una compañera de la iglesia, y dice, pero el culto es el sábado. Lo oye su voz, su manager, va a decir, ¿qué estás haciendo si me batallo para conseguir trabajadores en sábado y tú me los estás llevando que no vengan? O dejas de hacer eso o te vas porque me estás echando a correr los empleados. Por eso, amados hermanos, esto del evangelio se necesita mucho del Espíritu Santo de nuestro Dios como personas, como para hablarle a las personas. ¿Por qué? Porque también lo mencionaba uno de mis hermanos predicando aquí en este lugar, no me recuerdo quién, pero sí lo predicaba, para saber nuestra conducta, nuestra forma de hablar, y lo han dicho en el ministerio. Hermanos, cuando van a exaltar a un hermano obrero, lo ha dicho un hermano, y los hermanos compañeros son testigos, lo ha dicho un hermano obrero, cuando van a exaltar en el ministerio, dice, cuando van a exaltar a un obrero a ayuda, a diácono, a ministro, dice como que sería bien que preguntaran con sus vecinos su conducta, en su lugar de trabajo, su forma de ser. ¿Por qué? Porque ahí se va a manifestar cómo se conduce el obrero, el congregante, la persona. Y aquellas personas no van a mentir. Ah, sí, él es así, asá. Todavía se le salen ajos y cebollas. Punto malo. O que él hizo esto y hizo lo otro. O que le debe a fulano, sutano, mengano. O que con su vecino no se lleva bien. Entonces, hermanos, por eso siempre han dicho eso. Y un hermano que predicó aquí dice, si a veces preguntaran en nuestro lugar de trabajo nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos con nuestros compañeros, dice, ahí dirían cómo somos en nuestro actuar. Porque aquí, a veces, nuestra actitud puede ser disfrazada de yo no digo nada, yo no hago nada, mi conducta trato de ser lo más, ¿por qué? Porque estamos en la congregación, ¿verdad? Por eso Pablo le decía a Timoteo, pero yo te aconsejo y para que sepas cómo te debes de comportar en la iglesia. Pero cuando se refiere a la iglesia, no tan solo el lugar, sino en todo lugar, en todo, donde quiera que tú andes. Por eso le decía Pablo a Timoteo, dice, de los deseos juveniles, huye, porque no te va a llevar a nada de santificar. Y los deseos juveniles siempre son aquellos que llevan a la carne, ¿verdad? A la carnalidad. Dice aquí, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios. Siempre la palabra de nuestro Dios viene desde el principio. Y dice Hechos capítulo 2, verso 38. Por eso, amados hermanos, cuando creemos en el evangelio, debemos de mirar las promesas de Dios. Y las promesas de Dios a veces las dejamos para después. Siempre llegamos y nos fijamos cómo es la conducta de la hermana, del hermano, de los líderes, del que está a mi lado, de cualquier. Siempre vemos las cosas que nos rodean y no hacemos caso tanto a la escritura. Dice, ¿quién tiene Hechos 2, 38, 39? Adelante, mi hermana, sí. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Amén. Aquí vemos algo muy importante, ¿verdad? Pedro le dice a los judíos, si ustedes
han errado y han pecado y han dejado la ley de nuestro Dios porque la conocen, porque los pergaminos son, como se mencionó en la escuela, la iglesia viene desde la salida de Egipto, porque hizo una congregación nuestro Dios de todos aquellos, y se añadieron los extranjeros, solamente como dice Isaías, ¿verdad? Y todo aquel extranjero que abrazare mi pacto y abrazare mis leyes, no serán extranjeros, sino serán de mi pueblo. Así que, amados hermanos, aquí les dice Pedro, dice, bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para nuestros hijos, para todos los que están lejos, los extranjeros, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. El conocer de esta doctrina, amados hermanos, como la hayamos conocido, es una bendición. El dejar esta bendición, amados hermanos, conlleva a muchas cosas. No más que tenemos que verlas, esas situaciones, por muchas razones. Por ejemplo, si me salgo de la iglesia, y podemos ver en la escritura cuando alguien se sale de la iglesia, ¿qué le pasa? Dice la palabra de nuestro Dios que si antes era una persona de no una buena conducta, dice la palabra que se extravía más en su sentido. Y lo dice Pablo, dice que aquellos que no tuvieron a Dios en su noticia, dice que se entregaron a cosas más impuras, más perversidad, se entregaron al desvío de su mente, dice. Que tanto que llegaron a adorar a las criaturas de los animales, pues como las figuras, los animales, y que se entregaron mujer con mujer, varón con varón, a cosas nefastas, abominaciones. Quiere decir que el hombre, cuando se aleja de Dios, se va a cosas más abominables. Y dice aquí el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, ¿en dónde? En la doctrina de los apóstoles y en la comunión y el partimiento de pan y en las oraciones. Por eso, amados hermanos, cada sábado se nos invita al culto de oración. Y la pregunta debería de ser, ¿el beneficio es para aquel que hace la invitación o el beneficio es para mí? El beneficio es para uno, amados hermanos, porque necesitados somos de Dios todo el tiempo. No nomás necesitamos de Dios el sábado, necesitamos de Dios todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, cada minuto, cada segundo. Y en cuanto vemos que aquel día se acerca, debemos de agarrarnos de nuestro Dios más. ¿Cuál día? El día de nuestra muerte, el día de la persecución, el día que venga aquellos terremotos, aquellas cosas que van a pasar en la tierra, en el cual el hombre se va a querer arrodillar, pero no sino como en este momento, líbrame de esto. Pero, amados hermanos, dice la palabra de Dios, también lo dice, cuando aclamen a mí, dice Dios, yo me voy a reír de ustedes. ¿Por qué? Porque primero Dios habla, ¿y qué hace el hombre? Como en el Antiguo Testamento dice, echaron atrás de sus espaldas mis palabras. Pusieron su corazón como diamante. Y a veces dice, se nos hace tarde. Es que me cuesta el sábado. Sí, siempre nos va a costar a venir al culto de oración o a los cultos. ¿Por qué? Pero el trabajo donde hay una paga literal y casi inmediata, ahí no nos cuesta porque ahí entramos hasta más temprano. Y dice aquí, y toda persona tenía temor, no del encargado, no del obrero, sino de Dios. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en comunes. Y partían el pan y repartían las propiedades. Dice el 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser y los que no debían de ser salvos. Pues yo digo que se alejaban, porque dice el apóstol Pablo, dice que a que no dejéis
la congregación como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que había algunos que sí se alejaban de la iglesia. Pero es como un niño que apenas empieza a caminar y se aleja de sus padres. Es semejante. Para ir concluyendo, amados hermanos, las promesas de nuestro Dios siempre son desde el antiguo. Y Cristo trajo un evangelio que es desde el antiguo. Y el antiguo dice, por ejemplo, un verso clave dice, Génesis capítulo 12, verso 3. Entonces la iglesia viene desde el principio porque la congregación que estuvo en el monte Sinaí, que se le fue dado mandamientos, estatutos y leyes, Dios les dijo, sé santos como yo soy santo. Dice Génesis capítulo 12, verso 3. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A ver, hay que explicar aquí, todas las familias de la tierra. Ahora la pregunta, ¿todas las familias de la tierra son benditas? Sí, conforme lo que dice Cristo, porque Dios es bueno, que hace que su sol salga para buenos y malos. Ahora, la bendición del evangelio, ¿a todos les ha llegado el evangelio conforme lo que se le dio a Abraham? No. ¿Por qué? Porque para que sean bendita esa familia tiene que tener el evangelio eterno, el cual dice Génesis 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Porque esa es la bendición espiritual que Dios quiere para toda la humanidad, mas no todas las personas quieren. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba hace unos momentos, entrar en esta doctrina, lo primero que vas a dejar, un buen trabajo, porque te lo dan en sábado, te lo dan en viernes. O buena posición que tienes que estar con ellos a la hora que ellos te digan, tú vas a ser gerente. Sí, tu paga es esta, tus beneficios son estas, tus vacaciones es esta, pero nomás que vas a estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tú vas a recibir una buena comisión. Pero voy a la iglesia. No, pues decide en tu iglesia o este trabajo. 1, 2, amistades. Cuando te invitan a las fiestas, a los cumpleaños o a situaciones que ellos hacen y lo hacen justamente en sábado, pierdes amistades. 2, 3, tienes que vivir las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Los mandamientos de nuestro Dios. Los mandamientos de nuestro Dios. Y 3, también aquellas cosas que pasan dentro o fuera de la iglesia que por no estar templados y por no tener ejercitados los frutos del Espíritu Santo, ¿qué queremos hacer? Nos desquitamos con Dios. ¿Y qué nos ha hecho Dios? Nada. Nada. Es como si voy a poner el ejemplo, es como si un becerrito de la vacada recién nacido que necesita alimentarse de su mamá, por alguna situación no quiere ya recibir ese alimento que le da su mamá, que en este caso es la vaca. Nuestro Dios dice allá la palabra, no me recuerdo que es Jeremías, dice, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Amados hermanos, la palabra de nuestro Dios nos invita a que nos santifiquemos, a que no dejemos de hacer la voluntad de nuestro Dios y que seamos santos porque Dios es santo. Porque Dios quiere un pueblo santo, lo dice Deuteronomio 7:6. Los voy a invitar que se pongan de pie y busquemos San Mateo capítulo 28. Esta otra promesa. Por eso dice San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28. Lo que le dijo a sus discípulos cuando Jesús iba a ascender a los cielos. San Mateo capítulo 26. Verso 28. Es capítulo 28, verso 18. San Mateo capítulo 28, verso 18. Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos y a los que estaban en el monte? Jesús iba ya a ascender a los cielos con el Padre, pero les dijo esto. Todos juntos leamos San Mateo capítulo 28, verso 18. ¿Qué les dijo? Dice así:
Y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Otra de las promesas, que Dios y que el Hijo, que Jesucristo iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no estamos solos en esta carrera espiritual. Luchemos de tal manera que la alcancemos, pero sobre todo siendo guiados del Espíritu Santo y tomando esos frutos del Espíritu Santo para poder vencer las acechanzas del maligno. Que Dios nos siga bendiciendo. Amados hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Paz a vosotros.